Hola, bueno, sí, hello. Temporada de calabaza en tacha, dulce de calabaza, oh, qué rico y delicioso. Hoy en el video facilito vamos a preparar, sí, el dulce de calabaza. Te voy a dar unos tips para que te quede rico, delicioso, sabroso, con un sabor espectacular. Pero también regularmente nos sobra este tipo de postre, se hace muchísimo porque es generalmente gigantesca. Entonces te sobra siempre dulcecito de calabaza. Para no aburrirte, te voy a compartir una rica y deliciosa opción para transformar esto en un rico postre. Veamos los ingredientes y manos a la obra. Primeramente vamos a poner en cocción nuestra calabaza. Yo tengo aquí, son un poquito más de 2 kilos. Vamos a ponerle suficiente agua. La cuestión es que quede bien cubierta. Le vamos a poner también panocha o piloncillo, según como lo conozcan en el lugar donde vivan. Miren, le voy a poner 2 grandes. Esto aproximadamente es medio kilo. Y lo vamos a aromatizar con 3 clavos de olor, un trozo de canela y una naranja cortada en rodajas. Estos ingredientes le van a dar un toque bien especial. Ahora sí la vamos a llevar a la estufa. A partir que rompa el hervor la vamos a cocinar a fuego medio y aproximadamente en 45 minutos debe estar lista. 45 minutos después ya está lista. Vamos a apagarle. Hay que esperar a que se enfríe, preferentemente un muy buen rato. Yo voy a dejarla toda la noche y este largo reposo va a generar que se concentren los sabores en nuestra calabaza. Entonces a la mañana siguiente esto ha reposado ya. El simple hecho de agregar las rodajas de naranja, el clavo de olor, le va a dar un sabor totalmente diferente y muy especial a tu dulce de calabaza. Así tal cual está ya listo para comerse y por supuesto es un postre muy delicioso y tradicional de estas épocas, pero frecuentemente sucede que te sobra calabaza. Así que para comerlo de una forma diferente pero también muy deliciosa vamos a preparar un postre diferente. Primeramente tengo aquí media taza de leche entera de vaca. Le vamos a poner 3 cucharadas soperas de grenetina natural. Mezclamos un poco. Muy bien, vamos a esperar que nuestra grenetina se hidrate y mientras tanto ya tengo aquí en el vaso de la licuadora 3 tazas de calabaza. Lo único que hice fue como rascarle el puré, o sea, deshacerme de la cáscara, que es obviamente una cáscara muy dura, la de esta calabaza. Le vamos a agregar una taza de leche entera de vaca, una lata de leche condensada, son 380 gramos. Vamos a agregar también una cucharada sopera de fécula de maíz o maicena. Y vamos a licuar. Y si quieres que tu gelatina quede con un color anaranjado aún más intenso, simplemente es cuestión de agregar un par de gotas de colorante vegetal rojo. Tengo aquí en la estufa un recipiente a fuego medio y vamos a cocinar nuestra mezcla. Es importante mezclar frecuentemente para que no se pegue en el fondo y se queme. Mientras tanto he mojado una servilleta con un poquito de aceite vegetal y la he pasado por todo mi molde justamente para que al momento de desmoldar la gelatina sea mucho más fácil. La grenetina ya está bien hidratada y es momento de agregarla también a nuestra mezcla. Nuestra mezcla ha comenzado a hervir, la vamos a mantener a fuego bajo durante 1 minuto sin dejar de mezclar. 1 minuto después es momento de apagarle, esto ya está listo. He esperado 5 minutos a que se enfríe y ya simplemente ahora hay que vaciar en nuestro molde. La vamos a llevar al refrigerador y en 4 horas debe estar lista. Y entonces, ¿qué crees? Que esto ya está listo. Vamos a despegarle así un poquito por las orillas con los dedos, cosita rápida. Y listo, vamos a desmoldar nuestra gelatina. Cheque por favor. Oh, qué deliciosa, deliciosa es. Y es momento de partirla. Qué rico, me voy a poner otro pedazo. Creo que me corté un pedacito muy chiquito.
Oh, chécate nomás, qué delicia. Entonces, primeramente, dulce de calabaza es muy típico, muy tradicional. Creo que ya todos sabemos cómo preparar este dulce, pero te aseguro, te garantizo que con estos tips que te di de aromatizarla, va a ser un toque totalmente diferente. Te va a quedar con un sabor bien especial, la vas a disfrutar muchísimo. Por supuesto, soy fan de este postre. ¡Ay, qué rico! Ya, ahora sí, vamos a la prueba de la gelatina. Checa. Añadirle fécula de maíz o maicena le da una deliciosa cremosidad a la gelatina. ¡Wow! ¡Qué rico y delicioso! Mira, checa. ¡Ay, me encanta esta gelatina! Es súper rica. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Si es así, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos vemos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.